Ok. Ok, entonces era Lucas 16. 19. ¿Sí? Ok. 19:31. Sí, con razón no lo hallaba, pues como que puse esta cita y resulta de que sí era. Estaba leyendo en otra parte. Ok. Ahora sí, ya estamos, hermanos. Estaba yo en Marcos, hermanos, disculpen. No me daba la cita. Ok. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, esto es en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos suplicarte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que pongas tu palabra en mis labios, Señor, y no permitas que mi palabra usurpe la tuya, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú hables a nuestras vidas y que seamos edificados en tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Quita todo estorbo, quita todo tropiezo, Señor, y no permitas que el enemigo venga a distraernos, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate en nuestras vidas esta noche, Señor, y enséñanos tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, bueno, mis hermanos, pues como ustedes saben, como todos sabemos, la Biblia es un libro bastante rico en temas. Es un libro que no se agota. Usted puede leer la palabra del Señor 1,000,000 de veces y siempre va a encontrar algo nuevo, una enseñanza diferente para nuestras vidas. Esto, amados hermanos, Gloria a Dios, debemos entenderlo, no es por nuestra capacidad intelectual. Usted puede ser una persona muy estudiada, puede ser una persona muy preparada académicamente, muy capaz en muchas áreas, pero si el Espíritu Santo no está ahí para guiarle, para instruirle, para mostrarle y revelarle la palabra de Dios, es muy probable que usted malentienda o simplemente se quede en blanco en relación a los temas que la palabra de Dios enseña. Ciertamente, hermanos, en la Biblia podemos encontrar textos tremendos en cuanto a la crianza de los hijos, por ejemplo. Podemos encontrar temas en cuanto a santidad, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la pureza sexual, en cuanto al trabajo, en cuanto a muchas áreas. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que sea la que sea la necesidad que usted tenga, hay una palabra de consejo de parte de Dios para usted en las Sagradas Escrituras.
La Biblia, hermanos amados, repito, tiene muchos temas que hablar. La Biblia nunca se va a quedar callada. La Biblia siempre tendrá una respuesta para nuestra necesidad, para nuestra vida. Entre los muchos temas que ocupan las páginas de las Sagradas Escrituras, existe uno, hermanos, del que mucha gente rehúsa hablar. A veces por temor, a veces por incredulidad. Mucha gente tiene la idea errada de que Dios, escuche lo que voy a decir, mucha gente tiene la idea errada de que Dios, por ser bueno, porque Dios es bueno, ¿sí o no? Yo puedo decir que Dios es bueno, yo puedo decir que Dios es misericordioso. Ahorita, hace unos momentos, para los que están quizá apenas conectándose, yo testificaba de lo que Dios hizo en la vida de mi hijo y de lo que Dios hizo en la vida, o está haciendo en la vida de mi hija, a través de su poder y de su gracia. Ahorita lo testificaba hace un momento. Y yo creo en un Dios que es bueno, yo creo en un Dios maravilloso, yo creo en un Dios que es especialmente maravilloso para con aquellos que le aman. Dice la palabra del Señor que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Dios es bueno, y mucha gente, hermanos, tiene la idea equivocada de que Dios, por ser un Dios bueno, no va a ejecutar juicio, no va a hacer justicia. Y la palabra de Dios dice que Dios tiene su trono cimentado en la justicia. Dios es un Dios justo. Y Dios, amado hermano, desde allá, desde el Génesis, dio una orden, dio varios mandamientos. Uno de ellos decía: no comerán del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. El hombre desobedeció, pero Dios había dado una sentencia: el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Es decir, Dios, amado hermano, en su bondad, en su misericordia, nos advierte de los riesgos que hay en este mundo, nos advierte de los peligros, nos advierte de que hay, amado hermano, ciertas cosas que van a dañar nuestra vida espiritual. Y en este sentido, amado hermano, necesitamos entender que Dios es un Dios justo. Él dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y dice: la vida y la muerte. Escoge el bien para que vivas. Entonces, amados hermanos, Dios es un Dios justo. Y esto es lo que tenemos que entender. Porque hay personas, me he topado con gente que dice: Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Y esto es cierto. Esto es perfectamente cierto. Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Pero ¿sabe que la palabra dice que no todos los seres humanos son hijos de Dios? ¿Sí sabe usted eso? No todos los seres humanos somos hijos de Dios. La palabra del Señor es clara, y ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no, simplemente no. Es decir, si usted acepta a Jesucristo, como dice la Escritura, como dice la palabra, no como dice la tradición, no como dice el pastor, no como dice el sacerdote, no como dice X persona. Si usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, como dice la palabra, entonces usted pasa a ser hijo de Dios. Mientras no lo haga de esta manera, entonces no hay manera. ¿Me explico? Porque mucha gente piensa que por ser un ser humano ya se es hijo de Dios. Déjeme decirle que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, le repito, me he topado con este tipo de personas que dicen: es que Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. No, Dios no los va a mandar. Pero la Biblia dice claramente, hablando Jesucristo con los fariseos, Él les dijo a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Es decir, que todo aquel que en su corazón desea el pecado es hijo de Satanás. ¿Me explico? Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, hermanos, porque uno de los temas que ocupan las páginas de la palabra de Dios es precisamente el tema del infierno.
Dios habla del infierno en su palabra, no porque quiera glorificar a Satanás, no porque quiera glorificar el infierno, sino porque quiere advertirnos del peligro en el que vamos caminando diariamente en esta tierra. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. El problema es, amado hermano, que no siempre tenemos el discernimiento para entender cuál es el camino que hemos decidido tomar. Y es por eso, amados hermanos, que Dios se preocupa de que usted y yo tengamos las escrituras a nuestro alcance. El diablo ha tratado de destruir este libro, hermanos, desde mucho tiempo atrás. Es más, el primer perseguidor de la palabra de Dios fue un rey de Israel. Escuchen lo que estoy hablando. Un rey de Israel que tomó el rollo de Jeremías y lo lanzó a un brasero después de rasgarlo con un cortaplumas de escribano. Hermano, hoy nosotros tenemos que entender, hermanos, que el hecho de que no creamos en algo, eso no lo hace desaparecer. Usted puede salirse aquí a la calle, a media calle, y acostarse en el pavimento, y cerrar los ojos y decir, yo no creo en los carros. ¿Me explico? Eso no nos va a hacer desaparecer. En el momento menos pensado va a pasar un carro y lo va a aplastar. ¿Por qué? Porque usted no cree en los carros. Hay mucha gente que no cree en el infierno, y por eso muchos pastores y muchos sacerdotes y mucha gente que se llama de fe prefiere evitar el tema. ¿Por qué? Porque es un tema que no es muy agradable. Y sin embargo, hermanos, es necesario que nosotros conozcamos lo más que podamos acerca de este tema. Es necesario que lo hagamos. Es necesario, amado hermano, mire, nosotros necesitamos entender que el infierno es un tema en el cual mucha gente ya no cree. ¿Por qué no cree? ¿Por qué es tan fácil creer? Escuche lo que voy a preguntar. ¿Por qué es tan fácil creer que una estrella muerta puede dirigir mi destino, pero es tan difícil creerle a Dios cuando Él habla de un infierno? ¿Por qué es tan fácil creer en una gran explosión que ocurrió por accidente y que usted y yo estamos aquí por accidente? Eso es fácil creerlo, pero creer en una mente sabia, inteligente, que nos creó con todas las capacidades que tenemos, es más difícil. ¿Por qué? Hermanos amados, hoy nosotros necesitamos entender que si la palabra de Dios habla del infierno, es porque Dios quiere que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos, que estemos advertidos. Dios no hizo el infierno para usted y para mí. Dios hizo el infierno para Satanás y para todos los que le quieran seguir. Eso dice la Biblia. Satanás y sus ángeles y todos los que quieran ir con él. Pero nosotros, amado hermano, tenemos que entender bien esto. Y todo el hombre, hermano, no solamente el creyente, todos los hombres, todas las mujeres deben de estar bien informados con relación a todos los temas que la Biblia habla. Y cuanto más, hermanos, el tema del infierno, para evitar ser engañados por el diablo. Así que, pensando en esto, hermanos, yo los invito para que veamos algunas cosas, algunas verdades bíblicas que podemos encontrar en este pasaje con relación a este tema, el tema del infierno. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que el infierno es un lugar de tormento real. No es algo que Jesús imaginó, no es algo, hermanos amados, que se le cuenta a los niños para que los niños se vayan a dormir temprano. No es un tema de una película de Hollywood, es un asunto de vida o muerte, que usted y yo entendamos que el infierno es un lugar real. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 23 que leímos, dice, y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Escuche, estamos hablando de un lugar. Estamos hablando aquí, hermanos, de algo que es real, que existe, ¿sí? Mire, Jesucristo nunca dijo, si usted leyó junto conmigo, usted se dará cuenta que Jesús nunca dijo que esto fuera una parábola. Jesús nunca dijo que esto fuera una alegoría. Jesús nunca dijo que esto fuera una fábula o un cuento
o una historia. Jesús está contando esto, amado hermano, como un hecho verídico, como un hecho real. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hermanos amados, note la vestimenta de este hombre. Note la vestimenta de este hombre. Se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Saben quiénes se vestían de púrpura y de lino fino en el tiempo de Jesús? Los sacerdotes. Los sumos sacerdotes se vestían de púrpura y de lino fino. ¿Qué es púrpura? Se vestían de rojo y de blanco, para que me entiendan. Y yo, amado hermano, podemos ver infinidad de personas que se visten de rojo, sobre todo en el Vaticano. ¿Sí o no? De aquí no se visten los cardenales, no se visten de púrpura y de lino fino. Hermanos amados, en el tiempo de Jesús los sacerdotes se vestían así, de rojo, de púrpura y de lino fino. Ahora, el asunto, amado hermano, es que este hombre, dice la palabra, hacía cada día banquete con esplendidez, pero había un mendigo llamado Lázaro que se echaba a la puerta de la casa de aquel hombre. Y el ser sacerdote no le fue de ayuda al momento de morir. El ser sacerdote no impidió que este hombre fuera a parar a un lugar de tormento. Escuche, hermano, porque Juan Pablo II afirmaba que el infierno no era un lugar real, sino un estado, una situación del corazón del hombre, de sentirse vacío, de sentirse solo, de sentirse desahuciado. Eso era lo que para Juan Pablo II, eso era lo que era el infierno, una situación, un estado mental, un estado emocional. Déjeme decirle que no. La palabra de Dios es clara cuando dice que este hombre fue a dar a un lugar, no fue a dar a un estado emocional, no fue a dar a una situación emocional, no fue a dar a un estado mental, fue a un lugar físico. Escuche, porque la palabra del Señor es clara, amados hermanos. Fíjese cómo dice, versículo 19 al 31, 23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos. Estamos hablando de un lugar, no estamos hablando de una situación. ¿Sí se fijan en ese detalle? Dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado, fíjese, aquí. Amén. Está hablando de un lugar, no está hablando de una situación, no está hablando de una emoción, no está hablando de una sensación, no está hablando de un estado de ánimo, o de un estado moral, o de un estado psicológico. Él está hablando de un lugar. Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Y escuche, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. Aquí la palabra cima está escrita con S, no está con C. Una cima con C es la punta de un cerro, pero aquí está con S, no está con C. La palabra cima con S significa un gran abismo. ¿Sí? Un gran abismo. Entonces no estamos hablando aquí de una situación emocional o una condición espiritual. Estamos hablando de un lugar físico, tangible. ¿Me estoy explicando? Entonces no podemos estar de acuerdo con la definición que Juan Pablo dio, hermanos amados, porque este hombre, el hombre rico, dice la palabra, fue a dar a un lugar físico. Mire, ninguna persona, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 21, 22. Aconteció que murió el mendigo y dice,
fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Escuche, muere Lázaro y dice que fue llevado por los ángeles. ¿Sí? Y muere el rico y él fue a dar al Hades, al abismo, al infierno. Escuche, porque nadie necesita ser llevado a un estado de ánimo. Nadie necesita ser llevado a una situación en la que ya está. El ser humano, amados hermanos, si nos fuéramos a lo que Juan Pablo II dijo, que era un estado de vaciedad, una situación de vaciedad y de frustración de la vida del hombre lejos de Dios, como dijo Juan Pablo II, el ser humano sin Jesús ya está así. No necesita ser llevado. ¿Me explico? Más bien lo que necesitamos es ser traídos de allá. Dice la palabra del Señor que por Él fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable. Y fuimos llevados de muerte a vida. Fuimos traídos del reino de las tinieblas al reino de Dios por Jesús. Entonces, no necesitamos ser llevados a una situación en la que ya estábamos. No sé si me estoy explicando. Entonces, aquí lo que vemos, hermanos, es que el infierno es un lugar real. Y no es un lugar de placer, es un lugar de tormentos. Dice la palabra en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, dice, estando en tormentos. El infierno no es, amado hermano, un lugar placentero. Jesús enseñó, escuche, Jesús enseñó que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor, dijo Jesús, te es entrar en la vida tuerto y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Por qué Jesús diría algo así, hermanos? ¿Por qué Jesús diría algo así? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor que es entrar en la vida manco y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Por qué, hermanos? Amado hermano, el infierno es un lugar real de tormentos reales. Nadie puede ser echado a una condición de vaciedad o de frustración. Sin Dios, todo el ser humano ya se encuentra en esa situación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué le hemos pedido a Dios que sea nuestro Rey y Señor? ¿Por qué le hemos rendido a Él nuestras vidas? Porque, amado hermano, ¿cómo estaba nuestra vida antes de Jesús? ¿Cómo estaba nuestro corazón antes de que Él llegara a nuestro corazón? Ya estábamos en esa situación de vaciedad. Ya estábamos en esa condición, hermanos amados, de podredumbre espiritual. Ya estábamos ahí. No era necesario que fuésemos llevados allí. Ya estábamos. Entonces, el infierno, amados hermanos, no es una pachanga. No, hermanos, es un lugar de tormento. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, Lázaro, es consolado aquí. ¿Y tú, qué dice? Atormentado. Qué triste, hermanos amados, es darse cuenta de personas que piensan que se van a ir al infierno y allá se van a pasar en pachangas y en bailes y en fiestas y en borracheras y en pecado tras pecado. He escuchado gente decir, cuando yo me vaya al infierno voy a andar bailando con las diablitas y allá se va a llevar la sorpresa de su vida porque no hay diablitas. La Biblia no habla en ninguna parte de que haya ángeles mujeres o diablos mujeres o demonios mujeres. La Biblia dice que los menciona a todos bajo el género de varones, ángeles y demonios, aunque son asexuales. La Biblia enseña que son asexuales, pero siempre se les menciona como varones. Y hay gente que dice, no, yo cuando me vaya al infierno voy a andar bailando con las diablitas y... Oh, sorpresa, no hay diablitas. Así que sabrá con qué le va a tocar bailar. Lo que sí que les va a tocar bailar con la más fea. Porque, amado hermano, el infierno no es una pachanga. El infierno es un lugar de tormentos eternos, hermanos. Jesucristo dijo que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Jesucristo dijo, amado hermano, que no hay ahí placer. La Biblia dice, amado hermanos, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán.
La palabra del Señor dice, amados hermanos, que sus rostros son rostros de fuego. La palabra del Señor dice que de ahí nadie va a salir más que para ser juzgado por Dios y lanzado a un lago de fuego que arde por toda la eternidad. Entonces, amado hermano, el infierno nosotros tenemos que entenderlo. La condición del hombre rico, nótela usted, él murió e inmediatamente después que muere es sepultado en la tierra. Pero en el infierno él abrió sus ojos y él estaba en tormento. Ahí no hay dinero que valga. He escuchado gente que me ha dicho, cuando yo me muera, yo voy a llegar allá con San Pedro y le voy a dar una buena lana a San Pedro. Escucha, ¿a cuántos conoces que se hayan llevado su dinero a la tumba? ¿A cuántos conoces que simplemente los faraones, hermanos, los faraones en Egipto, a ellos los enterraban con todas sus joyas? Con oro, con piedras preciosas, con lo que usted mande. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Que entraron ladrones a las tumbas y se llevaron todo. Porque los muertos no se llevan nada. Usted puede hacer como un señor aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que ordenó que cuando él se muriera lo enterraran en su Rolls Royce. O sea, él no quería un ataúd, él quería que lo sentaran en su carro, en su Rolls Royce, y lo enterraran en su Rolls Royce. Y sí, lo enterraron en su Rolls Royce. Ahí el carro todo podrido bajo tierra. Pero él, ¿qué se llevó a la eternidad? Nada. Nada. Si usted va y agujera ahí la tumba de ese hombre, ahí está un carro enterrado, podrido ya. Porque nada nos vamos a llevar, hermano, nada trajimos, y sin duda, dice la palabra, nada nos llevaremos. El hombre rico, hermanos, estaba en el infierno y él no estaba en una de esas fiestas que él organizaba. Dice la Biblia que él hacía banquetes con esplendidez, seguido, dice ahí, y hacía cada día. ¿Qué tan rico sería el hombre? Porque no invitaba a los amigos a comer frijoles, o sea, él hacía banquetes con esplendidez. No era como que vengan a comerse unos burros, no, eran banquetes con esplendidez. Y ahí en el infierno donde él estaba, dice que él tenía sed. Aleluya, gloria a Dios. Él tenía sed. Y es una sed, amado hermano, que no se acaba con nada, que no se apaga con nada. Porque este lugar, amado hermano, este lugar es un lugar de tormento eterno. En el infierno, hermanos, no hay descanso para nadie. En el infierno, amado hermano, día y noche, todos los 365 días y 6 horas que tiene el año, es de tormento. 24/7. Imagínense eso. Cuando Dios estableció el juicio para Satanás, hermanos, en Isaías 14:11, Él dijo, gusanos serán tu cama, lo dije ahorita, y gusanos te cubrirán. De tal manera que podemos ver que el infierno es un lugar de tormento real para todos aquellos que siguieron a Satanás en su rebeldía, para todos aquellos que rechazaron. Escuche usted que está en internet, usted que está escuchando a través de estas bocinas, el infierno Dios no lo hizo para usted. Pero si usted decide voluntariamente ir allá, es su decisión. ¿Me explico? Dios nos ha dado una puerta para escapar de ahí, y esa puerta se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta, no hay otra puerta. ¿Me explico? El infierno, en segundo lugar, hermanos amados, es un lugar de conciencia activa. Escuche eso. Vamos a la palabra, versículos 23 y 25. Y en el Hades dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, el versículo 24, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste
tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Escuche esto, hermano, y persona que me está escuchando. Versículo 23. Y en el Hades, dice ahí, alzó sus ojos. Es decir, él estaba consciente. Él estaba consciente, no estaba anestesiado, no estaba dormido, su alma no fue aniquilada. Él estaba consciente. Alzó sus ojos. ¿Sí? Y dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo sabía que eran Abraham y Lázaro? Él estaba consciente. Él estaba consciente, sus sentidos estaban activos. Él podía verlos, él podía sentir la llama, él podía sentir la sed. Sus sentidos estaban activos. ¿Sí me explico? Dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, él podía hablar, hermanos. Podía incluso gritar. Podía hablar, podía comunicarse. Dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero escuche, hermano, creo que esto será uno de los mayores tormentos en el infierno. Dice versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Creo, amado hermano, que este será uno de los peores tormentos que habrá en el infierno. El acordarse de cuántas veces oyeron a un loco destrampado decirles que se arrepintieran y que buscaran el perdón de Dios para que no fueran a ese lugar. ¿Cuántas veces tendrán que recordar que pudieron escapar de ese lugar y no lo hicieron porque no quisieron? Y no lo hicieron porque no creyeron. Y no lo hicieron porque pensaron que podían vivir la vida como ellos quisieran. Al fin era su vida y nadie tiene por qué meterse en eso. ¿Cuánta gente, amado hermano, estará en el infierno recordando todas las veces que pudieron escapar y no lo quisieron hacer? Creo, amado hermano, que ese será uno de los mayores tormentos que tendrán que vivir por toda la eternidad. Pude haberlo hecho. Y entonces se darán cuenta, hermanos, que el hubiera no existe. Oh, si tan solamente me hubiera arrepentido, si tan solamente hubiera creído aquel gritón que se paraba ahí en aquella casa, en aquel lugar donde yo vivía. Oh, si tan solamente hubiera hecho caso a mi mamá o a mi papá que me hablaban, que me decían, a mis hijos, si yo hubiera hecho caso, si yo me hubiera simple y sencillamente puesto a cuentas con Dios, si lo hubiera podido hacer. ¿Cuánta gente, amado hermano, estará ahorita en el infierno pensando en eso? Yo no quiero imaginarme, hermano, siquiera cómo estarán los sacerdotes que crucificaron a Jesús, que mandaron crucificar a Jesús. Yo no quiero imaginarme cómo estará Pilato. Yo no quiero imaginarme cómo estará Judas. Pero todos ellos pudieron haber escapado, hermanos, si tan solo hubieran puesto su fe en Jesucristo. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Pero mucha gente se niega, mucha gente se resiste a hacerlo. Y en ese momento, amado hermano, creo será uno de los mayores tormentos que la gente tendrá que enfrentar. El recordar todas las veces que pudieron haber escapado. Todos los recuerdos están en la mente de quienes están en el infierno. Fíjense que este hombre le dice, tengo 5 hermanos. ¿Cómo se acordaba de ellos estando en el infierno? Todos los recuerdos estarán en la mente de quienes están en el infierno. De manera, hermanos amados, que el hombre rico pudo acordarse de sus hermanos, pudo reconocer a Lázaro y aún pudo saber quién era Abraham. Lo que nos habla de lo terrible que será poder recordar, hermanos, todas las ocasiones. Hermanos, este hombre era un sacerdote. Repito, era un hombre de fe, o al menos eso se supondría. Se vestía de púrpura
y lino fino. Era un sacerdote. Imagínense cuántos recuerdos tendría este hombre estando en el templo. Cuántos recuerdos de su servicio, entre comillas. Cuántos recuerdos de toda la gente que engañó, quizá con una predicación torcida, de todos sus abusos. ¿Cuántos recuerdos vendrían a su mente, hermano, que ocasionarían dolor a su vida? El infierno es un lugar real, hermano, y es un lugar donde la conciencia siempre estará activa. La mente de los que estén ahí, hermanos, siempre les estará trayendo el recuerdo. Quizá estarán escuchando en su mente, hermanos, aquellas palabras que se les dijeron: acepta a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, deja que Dios llene tu vida, deja que Dios llene tu corazón, deja que Dios transforme tu vida, deja que Dios transforme tu hogar, que Dios transforme tu matrimonio, que Dios transforme a tus hijos, que Dios transforme a tus padres, deja que Dios obre en tu corazón. Y esas palabras retumbarán en sus oídos, retumbarán en sus mentes. Porque su conciencia estará activa, su mente estará activa. Muchos tal vez recordarán que fueron miembros de alguna iglesia. Muchos quizás recordarán que fueron pastores, que fueron miembros, quizás fueron, no sé, parte del grupo de alabanza. Muchos recordarán que tuvieron participación en la Santa Cena, que tuvieron participación en la palabra de Dios, que a lo mejor hasta predicaban en los camiones, en las esquinas, que testificaban. Amén. Muchos van a recordar, hermanos, que habiéndose apartado de la verdad, vinieron a ser anatemas delante de Dios. Yo no quiero ponerme en los zapatos de Cash Luna, de Guillermo Maldonado y todo ese séquito de burladores que andan ahorita en internet y que tienen iglesias enormes, hermanos. Yo no quiero pensar, hermanos, cómo le irá a ir a esta mujer Melquisedec Lisbeth. Yo no quiero pensar cómo les va a ir a ellos. No quisiera saber cómo les va a ir. Pero sus mentes estarán activas. Sus corazones estarán siendo atormentados. Sus vidas, sus cuerpos, sus mentes, sus almas estarán siendo atormentados. ¿Y cuántas veces vendrá a su mente el pensamiento: yo pude haber escapado? El infierno, hermanos amados, es un lugar donde la conciencia está activa. El infierno, hermanos amados, decía hace un momento, fue preparado para Satanás y todos aquellos que le sigan en su rebelión. Mateo 25:41. A ver si lo encuentro. Esto está en otra parte. Mateo 25:41. Dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese cómo dice aquí, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Escuche eso. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se imagina usted a un Dios hermosamente bueno, inmensamente misericordioso, llamar maldito a alguien? Hermanos, tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender esto, porque el infierno fue preparado para Satanás y para todos aquellos que lo sigan en su rebelión. Y seguir a Satanás en su rebelión, no necesariamente usted tiene que hacer un pacto con el diablo. Con que usted viole los 10 mandamientos de Dios, con eso usted se hace aliado de Satanás. El simple hecho, escuche lo que le voy a decir. El simple hecho de que usted deshonre a sus padres, eso lo hace candidato del infierno.
Si usted deshonra a sus padres, escuche lo que estoy diciendo, con una mentira que usted diga, usted está deshonrando a sus padres, porque sus padres o lo criaron así mentiroso, o usted está dando la idea de que sus padres lo criaron mentiroso. Me estoy explicando, usted está deshonrando a sus padres. Cuando usted roba, cuando usted miente, cuando usted mata, cuando usted hace cualquier cosa que deshonre a sus padres, usted se está haciendo candidato al infierno. Y quiero ser bien claro, el infierno, hermanos amados, no es algo que se gana. Al infierno van aquellos que pierden su lugar en la gloria. Y el problema es que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. O sea, todos perdieron su lugar en la gloria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? No se trata de volver a ganar. Se trata de venir a los pies de Jesucristo para que Él nos dé acceso con confianza a la presencia del Padre Celestial. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, esto es bien importante, hermanos. Los testigos de Jehová enseñan que el infierno no es real, que Dios no puede enviar a sus hijos al infierno. Sin embargo, hermanos, los dos personajes de la historia que Jesús narró, los dos eran, escuche, judíos. Los dos eran del pueblo de Dios. Usted y yo sabemos, por la palabra, que Dios escogió a Abraham para de Abraham levantar un pueblo que fuese suyo. ¿Sí? Entonces, tanto el hombre rico clamaba a Padre Abraham. ¿Por qué lo hacía? Porque él se sabía parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice, hermanos amados, que Dios envió a Jesucristo y Jesucristo de los dos pueblos hizo uno, la iglesia. ¿Sí? La verdadera iglesia, hermanos, no va a ir al infierno. Pero aquellos que creen, aquellos que creen que verdaderamente están en la verdad sin estarlo, tendrán su lugar en ese lugar. No sé si me estoy explicando, espero sí hacerlo. Ok. Así que podemos ver, hermanos, que el ser parte de la nación judía no le valió de nada al hombre rico. Y en cuanto a que Dios no manda a sus hijos al infierno, hermanos, eso es cierto, lo decíamos ahorita. ¿Sí? Pero también es cierto que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Se lo pongo de esta manera. Alguien que trabaja con los metales hizo este púlpito. ¿Sí? Pero este púlpito no es hijo de quien lo hizo. Es creación de quien lo hizo. Si usted es creación de Dios, lo felicito. Usted tiene un creador. Pero eso no lo convierte en hijo de Dios. ¿Me explico? ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? El aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. El rendirle la vida a Él. Eso nos convierte en hijos de Dios. En tercer lugar, hermanos, no alcanzo a ver bien el reloj, pero en tercer lugar, debemos de entender, hermanos, que el infierno es un lugar del que no se puede salir. El infierno es un lugar del que no se puede salir, hermanos, excepto el día del juicio, para ser condenados a la eternidad sin Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Vamos a la palabra, ahí en Apocalipsis 19:20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? ¿Sí es eso su Biblia? Capítulo 20, versículos 2 y 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones
hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí? Ok, vamos al versículo 10. Y el diablo que los engañaba, esto es después de los 1000 años, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y fíjense cómo dice ahí: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos? La bestia, el falso profeta y Satanás. De ellos está hablando aquí. ¿Sí? De ellos está hablando aquí. Fíjense bien. Vamos nuevamente al capítulo 19, versículo 20. Dice: la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, en el mismo donde fueron lanzados los otros dos. Dice: donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Fíjese bien, hermano, porque la bestia y el falso profeta ya tienen ahí 1000 años. Cuando el diablo es lanzado ahí, la bestia y el falso profeta ya tienen 1000 años. Y dice: serán. No dice donde estaban los otros dos y eran atormentados. No, dice y serán. El infierno es un lugar del que no se puede salir, hermano, y del que nadie va a escapar. Ahora, decía, excepto el día del juicio, para ser condenados a la eternidad sin Dios. Vamos a la palabra, capítulo 20, versículo 15. Bueno, desde el 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí estamos hablando de los seres humanos, de los grandes y pequeños. Escuche, y escuche esto usted que me está escuchando en internet, usted que me está escuchando en estas bocinas. Aquí el apóstol Juan es bien claro, el ángel es bien claro. Grandes y pequeños. Grandes y pequeños. No sea usted uno de los que arrastran a sus hijos a esa situación, a ese lugar de tormento. Porque déjeme decirle, hay padres que han arrastrado a sus hijos con ellos. Hay padres que han enseñado a sus hijos a decir groserías. Hay padres que han enseñado a sus hijos a empinarse la botella, a fumarse el churro, a tomarse la pastilla. Hay padres que comparten con sus hijos el pecado de muchas formas. No voy a entrar mucho en detalles porque aquí hay niños. Pero no sea usted uno de los padres que arrastran a sus hijos a la condenación eterna. Vi a los muertos, dice la palabra, grandes y pequeños. Y usted dirá, es que el cielo es de los niños. Cuidado con eso. Tenemos que entender algo bien claramente, hermanos. Los niños llegan a perder la inocencia. Ahorita se está manipulando a la infancia de tal manera, hermanos, que se les está llevando a la pornografía infantil, que se les está llevando a la prostitución infantil, se les está llevando, hermanos, a tener pensamientos antibíblicos en cuanto a su persona, en cuanto a su sexualidad. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque esos niños son niños que están siendo arrastrados al infierno, a veces por la negligencia de los mismos padres. Así que no seamos de esos, hermanos, porque el infierno es un lugar del que no podrán salir, excepto
para ser lanzados al lago de fuego. El infierno y el lago de fuego no es lo mismo, porque la palabra de Dios dice ahí en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, la muerte y el infierno van a ser lanzados al lago de fuego. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la muerte segunda, el ser lanzados al lago de fuego. Entonces, para usted que adora a la muerte, déjame decirle que pues la muerte va a ser lanzada al lago de fuego también. Aleluya, gloria al Señor. Pero lo que me preocupa aquí es que es un lugar del que no se va a salir más que para estar ante el trono blanco y ser lanzado al lago de fuego. Es decir, vas a salir del infierno, pero ojo, el profeta Isaías dice, sus rostros de llama, es decir, sus rostros están ardiendo. Aunque salieron del infierno para ser juzgados, ellos siguen siendo atormentados. Y eso es algo, hermanos, que nosotros necesitamos entender. El infierno es real, existe, y está esperando por usted si se descuida en su vida espiritual. Está esperando por usted si rechaza a Jesucristo. Está esperando un lugar ahí para usted. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer para evitar ir ahí? Vamos a la palabra. Lucas 16, 29 al 31 nos habla, hermanos, de que este lugar es real, de que este lugar no tiene escape, de que este lugar es un lugar de tormentos eternos, ¿sí? Pero vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero escucha el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única manera, la única esperanza de salvación para el ser humano, amados hermanos, está en Jesucristo, en su palabra, en rendirle a Él nuestras vidas. Vamos a Lucas, que fue nuestro texto base, capítulo 16, versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Fíjense qué tremendo, hermanos. Jesús se levantó de entre los muertos y todavía hay mucha gente que no le cree. Esta es una profecía patética, pero profecía al fin. Y digo patética porque es la verdad. Muchos todavía no le creen a Jesús a pesar de que Él se levantó de entre los muertos. Comenzando, ¿sabe por quiénes? Por los sacerdotes. ¿Se acuerda qué pasó cuando la guardia que pusieron en la tumba de Jesús para que no se robaran el cuerpo fue y les dio la noticia de que Jesús había resucitado? ¿Qué hicieron? Ustedes digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, y nosotros nos vamos a poner a salvo del gobernador y nosotros les vamos a dar una feria. Sobornaron a la guardia con tal de que la guardia dijera que Jesús no había resucitado. Jesús se levantó de los muertos y a pesar de eso no creyeron. Por eso, amado hermano, persona que me estás escuchando, tengo que decirte una cosa. ¿Quieres escaparte del infierno? Nada más hay una persona que te puede ayudar y se llama Jesús. Gloria a Dios. Nada más hay una palabra que te puede ayudar a escapar y es la bendita palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de escapar.
Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de librarnos del tormento eterno. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser rescatados por Jesús y de ser arrebatados a su presencia y de poder estar con Él por toda la eternidad. Pero la decisión es tuya. Nadie te va a obligar a escapar. Nadie te va a obligar a ser salvo. Nadie te va a obligar. Es tu decisión. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que vas a hacer con la información que acabas de recibir? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Le rendirás tu vida a Jesús? ¿O esperarás al momento de decir, ¿por qué no lo hice cuando pude? Cuando tuve la oportunidad. ¿Cuál es tu decisión? Hermanos amados, personas que están en internet, personas que están alrededor, ¿cuál va a ser nuestra decisión esta noche? ¿Qué acción vamos a tomar con esta información que tomamos esta noche? Hay mucho más que ver en relación al infierno, pero el tiempo no nos alcanza. Yo quiero decirle en esta noche que Dios quiere tener misericordia de usted. Que Dios no quiere que usted vaya al infierno y que yo vaya al infierno. Yo quiero decirle que Dios quiere tener misericordia. Pero de usted depende aceptar esa misericordia o rechazarla. Si usted no le ha rendido su vida a Jesús, yo lo invito para que esta noche lo haga. Pídale perdón por todos sus pecados. En sus propias palabras usted lo puede hacer. Usted se puede dirigir al Padre directamente, sin intermediarios. Jesucristo dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Él no dijo, ustedes van a orarle a Judas o a Pedro o a Juan. No, Él dijo, Padre nuestro. Así que usted puede dirigirse a Dios directamente. Y en el nombre de Jesús, porque Él tiene todos los méritos. Él pagó en la cruz del Calvario, no yo. No un sacerdote, no un pastor, no un líder, no. En el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Así que yo lo invito para que rinda su vida delante de Él. Si usted ya es cristiano, si usted ya es salvo, no descuide su salvación, no descuide su relación con Dios, no descuide su comunión con Él. Porque es lo único que le puede garantizar que un día usted y yo estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor, con temor y temblor, Padre, tú lo sabes. Tú conoces mi corazón, Dios, y tú sabes, Padre Celestial, que me animé, Señor, a predicar este tema, Señor, porque creo que era importante, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo hable al corazón y toque cada vida, Señor. Y que podamos entender que te necesitamos, Señor. Que podamos entender que solamente en ti está la vida eterna, Señor. Padre, creo que tú querías que yo hablara este tema esta noche. Y no sé si habrás tocado algún corazón o no, Señor. Pero yo dejo tu palabra ahí, Señor. Rogándote que tú te glorifiques, Señor. Que extiendas tu mano de poder. Y que todos aquellos, Señor, que en alguna manera, Señor, pudieran ser tocados, Señor, tú lo hagas. Que tú te glorifiques en sus corazones, que tú te glorifiques en sus vidas, Padre. Ayúdanos a todos, Señor, a estar listos para cuando tú vengas a llamarnos a cuentas, Padre. No queremos ser condenados, no queremos ser sentenciados, Señor, a un tormento eterno por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Yo te pido perdón, Señor. Por cada pecado, perdóname, Señor. Perdona, Señor, a todos aquellos que hayan ofendido tu santidad, Señor. Vaya esta oración, Señor, como una guía a todos aquellos que quisieran en esta noche o en el momento en el que vean este video rendir sus vidas delante de ti.
Y quiero invitarle, si usted no sabe cómo acercarse a Dios, repita esta oración conmigo. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, me acerco a tu presencia para pedirte perdón, para pedirte que me limpies de mis pecados, para rogarte, Señor, que tú te glorifiques en mi vida y que me ayudes a vivir en tu voluntad. Yo acepto tu perdón, yo acepto que tú moriste por mis pecados y te doy gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Esperamos en Dios que esta palabra ha sido de bendición para ustedes. Les esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en el templo para nuestra reunión de oración con nuestros hermanos de Peñiel. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse y quiere congregarse, pues le invitamos. Todos los miércoles estamos aquí, excepto cuando no se puede. Regularmente aquí estamos los miércoles a las 7 de la tarde en Praderas del Congo, número 13.209. Y estamos también en la calle privada o San Jerónimo, número 700, ahí en la colonia de Desarrollo Urbano, Templo Cristiano Peñiel. Todos los domingos, 11 de la mañana y 12 del día, tenemos nuestra escuela dominical y culto. Tenemos también, hermanos, nuestra reunión de oración el día viernes a las 6, reunión de jóvenes mañana a las 7:30 y el sábado reunión de ensayo de alabanza a las 7:30 también. Entonces, mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Por ahí nos vemos. No se les olvide, si esto fue de bendición para ustedes, darle por ahí un like. Acá me está diciendo el técnico que si pueden darle por ahí un like. Este video se va a subir a YouTube también, así que si pueden agregarse al canal, pueden suscribirse, pueden darle like, pueden tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Que Dios les los bendiga, mis hermanos, y por ahí nos vemos.